empezando este programa estratégico, como lo hemos dicho varias veces, que tiene que ver con la emergencia climática. Víctor, bienvenido. Bien, buenos días. Vicerrector académico de la Simón Bolívar, quiero agradecerte. Vamos a poner plano general aquí, ¿vale? Para darle ánimo a esto, de verdad. En esta cosmovisión, Víctor, importante hoy de lo que es esa fórmula de concebir un mal que tiene tiempo, pareciera que acumulándose. Y vemos hoy la infinidad de consecuencias que está generando para la especie humana. Bienvenido. Bien, bueno, gracias por tenerme aquí una vez más. Siempre. Saludos a la videoaudiencia de Referente Informativo. Y lo que justamente el tema que vamos a tratar hoy es justamente un tema que viene siendo preocupante desde hace aproximadamente, en realidad 30 años, cuando se empezaron a ver estas tendencias hacia dónde iba el clima, pero que particularmente este año 2026 ha resultado en reventar prácticamente todos los registros climáticos en casi todos los países, ¿no? Europa está viviendo varias olas de calor, de hecho ha tenido más días de exceso de temperatura en el año 2026 que en todo lo que ha tenido en este comienzo de siglo, en estos 25 años. Digamos, no es solamente la temperatura, el cambio climático genera desequilibrios a nivel planetario que tiene consecuencias, obviamente, a veces no previstas o que no son tan evidentes. Una de ellas es el incremento en huracanes. Vamos a ver ahorita que va a comenzar la temporada de huracanes y el océano Atlántico está muy caliente, y cuando los océanos están calientes, el océano Atlántico está caliente, pues últimamente los huracanes se vuelven mucho más violentos y mucho más frecuentes. Lo mismo vamos al Océano Pacífico, en nuestras costas de Colombia, Ecuador, Perú, donde el fenómeno del Niño, que es este fenómeno climático que calienta las aguas del Pacífico, este año estamos enfrentando lo que se conoce como el Super Niño, es decir, la temperatura del agua ha subido pues, 6 grados por encima de su temperatura normal durante la misma época en otros años, y eso crea problemas en las pesquerías, porque el agua caliente obviamente ahuyenta peces hacia mares más fríos, pero además crea esta condición dentro de Sudamérica que genera sequía. ¿Okay? Y entonces generamos un patrón de sequía, y entonces ese patrón de sequía ya lo estamos viendo y lo vamos a enfrentar nosotros en los próximos meses. ¿Ven? Fíjate, ahí tenemos nosotros, está concatenado con unas declaraciones que dio nuestra presidenta, la doctora Delcy Eloína Rodríguez Gómez, que oportunamente, con toda esta medida coercitiva, bloqueos, sanciones, ya está enviando una delineación de políticas públicas y una alerta. Yo quería que lo veamos porque todo el sector público está incorporado, ya vemos cómo el sector privado automáticamente está previendo. Vamos a ver este video. Vamos a verlo. Hemos estado conversando con los gobernadores, las gobernadoras del país, que es el fenómeno climatológico, la emergencia climática que vive el planeta, y que ya, se pronostica lo que llaman el superniño. El superniño se refiere a periodos climatológicos de mucha sequía, donde las temperaturas incrementan pronunciadamente, donde se reducen los periodos de lluvia, se reducen las fuentes hídricas. Y fíjense ustedes lo que ha ocurrido en las últimas semanas. La temperatura sobre los océanos ha subido de 1.25 grados Celsius a 1.94 grados Celsius. Cuando se discutió el Acuerdo de París, ya se pensaba que por encima de 1 grado Celsius era una emergencia climática. Imagínense ustedes a dónde está llegando la humanidad. Vemos en otros países inundaciones severas, tifones desmedidos, vaguadas, avalanchas. Es una situación realmente para preocupar
pero también para ocuparse, crear la conciencia necesaria para que nuestro pueblo sepa que debemos tener una conciencia climática, ecológica distinta para poder hacer frente a las consecuencias de la emergencia climática. En el caso específico de Sudamérica, donde ya se pronostica este periodo del Super Niño, bueno, incremento de las temperaturas durante los meses de agosto, septiembre, octubre, intensidad al final de año y al principio del año 2027. Hemos estado evaluando acciones. ¿Qué podemos hacer como gobierno nacional, regional y local y como país? ¿Cómo vamos a afrontar? Hay países vecinos como Colombia que decretaron el desastre natural frente a la llegada del Super Niño. En Brasil ya también se están tomando acciones y nosotros tenemos que avanzar. Y yo por eso he pedido planes específicos. El primer plan es un plan de recuperación de generación termoeléctrica, que de aquí a final de año nosotros tengamos disponibles adicionales 4.800 megavatios en generación termoeléctrica, que se suma a los contratos que ya hemos firmado con empresas como la General Electric e IMSA para generar y fortalecer, hacer más robusto nuestro sistema eléctrico nacional. Bueno, avanzar, que nosotros podamos avanzar y también estamos actuando para tener en las próximas semanas mecanismos de generación eléctrica adicionales en nuestro país para prepararnos. Son acciones preventivas, prepararnos. Mientras estamos atendiendo la contingencia, nos preparamos para afrontar las potenciales consecuencias de una emergencia climática expresada en el Super Niño. Prevenir los incendios, tener medidas preventivas para la prevención de incendios, mitigación, seguimiento de los embalses, como sé que lo estamos haciendo, preservación de las cuencas hídricas. Y voy a pedir quizás el plan más importante, que es el plan de ahorro en el consumo de energía eléctrica y agua. Es un plan para la conciencia. ¿Qué puede aportar cada ciudadano, cada ciudadana? ¿Qué puedo hacer yo desde mi casa? ¿Qué puedo hacer yo desde mi oficina para ahorrar energía eléctrica, para ahorrar agua? Son acciones que podemos hacerlas, que son fáciles, que no cuestan nada y no. Fíjate, importante, Víctor, el aporte que nos da la presidenta. ¿Por qué? Porque fíjate, nosotros empezamos esta temporada este año, porque hay que ser honesto, yo veía mensajes de una parte y nosotros respetamos. ¿Ya? Yo respeto porque este es un programa que no tiene distingo de credo, raza ni condición política. Pero nosotros investigamos. Con todo el respeto, ahorita me mandan un mensaje de San Fernando de Apure. Fíjate, profesor, yo fui uno de los que le informé en su momento que el tema no estaba calando. Me disculpa. Mira, aquí está Carlos. Quiero saludarte. Mira, ¿ves? Fue el primer programa que hicimos en esta temporada de este 2026. Y el aporte que nos da, la visión que nos da la doctora Elsie, yo incorporo al programa porque es un aporte a una investigación que estamos simulando de hace tiempo ya, porque estos son juegos y simulaciones que da el equipo de producción de Referente y incorporamos a investigadores. El doctor Víctor es un investigador en varios temas y ya esta proyección se venía concibiendo dentro de todo lo que el concierto internacional está formulando en informar y sabíamos lo que venía. Se te agradezco a ti públicamente, este programa teníamos que sacarlo obligatoriamente, Víctor, porque se concatena a ese aporte en políticas públicas que hoy prudentemente, adelantándonos a los tiempos, lo está haciendo la doctora Elsie. ¿Qué podemos decir? Discúlpame que me haya enganchado. Mira, aquí me están llegando otros mensajes más, ¿ves? El asunto con, justamente, en este momento, ahorita,
no hay una emergencia, no la hay. Pero lo que estamos haciendo es siendo previsivos. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Para que no se repita lo que sucedió en 2010, que nos agarró digamos, otro fenómeno del Niño, no tan fuerte como este, que como se prevé, y sin embargo vimos que, digamos, yo me acuerdo que estábamos todos los días pendientes del nivel de agua de Guri, y que si se iba, bajaba de tanto, entonces iba a tener que pararse yo no sé cuántas turbinas, etcétera. Eso ahorita vamos a tener que estar monitoreándolo, siempre está monitoreado, pero digamos con más detalle, pero ahora, para empezar, este plan de ahorro de uso de agua, y de uso de electricidad, porque en realidad el 70% de la generación de electricidad del país es por la hidroeléctrica. El Entonces, 70%. Aproximadamente. Más o menos el 70%, porque hemos estado simulando desde hace 3 años. Yo estuve allá en el Guri, quiero felicitar al equipo que está allá en la hidroeléctrica Simón Bolívar. A mí no me gusta, ¿sabes cómo somos nosotros? Nosotros donde ponemos el hoy, quiero saludar a Wilder, Omar, todo el equipo, y igualmente nuestros invitados, y vemos el esfuerzo permanente del funcionario, del trabajador, de la clase trabajadora, muy especialmente Corpoelé también, y todas. Entonces vemos el esfuerzo permanente que hay, pero vemos también la oportunidad. Sí, nosotros neutralizamos en alta política, y estaba Delcy como vicepresidenta, el tema del COVID. Nos adelantamos. Se adelantó el gobierno, Nicolás, y Delcy instrumentó. Ahorita ya Delcy está instrumentando política y solicitamos, discúlpame que yo vamos a poner plano general, porque fíjate, gracias. Solicitamos estratégicamente que levanten las medidas coercitivas, que hace falta inversión. En 10 años, los servicios públicos han mermado por la falta de inversión, porque las medidas coercitivas lo que buscan es eso. Ahora, yo quería que complementemos de verdad todo esto, porque con tus investigaciones que de verdad son un aporte. Lo que debemos entender es, fíjate, por un lado, Venezuela está bendita porque tiene suficiente agua. Quizás no está bien distribuida geográficamente, son cuestiones de cómo es el territorio, claro. No es una cosa, pero se han hecho. Pero en el caso de la parte eléctrica, Venezuela tenía un plan de desarrollo eléctrico en la Cuarta República que no se siguió. ¿Bien? Ese plan involucraba el desarrollo de generación de energía eléctrica por medios térmicos, ya sea consumo de combustible o gas. Y bueno, ahorita tenemos las nuevas energías alternativas, como solar, como eólica, incluso podríamos hablar del tema nuclear allí, pero ese plan no se siguió. Y entonces lo que se hizo en la Cuarta República fue usar la represa, la generadora de generación de electricidad del Guri, empezar a construir líneas de transmisión. Porque algo que tenemos que recordarlo, la electricidad del Guri era para las empresas de Guayana. Así es. Solamente era para la industria del aluminio, para la industria del hierro, para desarrollar toda esa área. Y se empezó más bien a desviar esa capacidad de generación hacia atender al sector público y privado del resto del país. Entonces se empezaron a construir estas grandes líneas de transmisión que primero tiene que tener un voltaje muy alto para que no disipe, pero de todas maneras a distancia disipan. Entonces en realidad no estamos aprovechando toda la electricidad generada porque naturalmente se va. Entonces tenemos que haber implementado este esquema de generación térmica por lado, por gas o petróleo, que para eso hacía falta inversión, y por eso fue que no se hizo, porque había que dedicar el dinero, no sé, en la Cuarta República tenían otras prioridades. Y lo que ha sucedido nosotros es que, claro, en 2013, en 2014 empiezan a morder las 1088 medidas coercitivas, o sea, en realidad poco a poco fueron, y simplemente a Venezuela se le impidió poder comprar primero los repuestos y después invitar a empresas para desarrollar estas tecnologías, porque sí la podemos desarrollar en el país, la podemos acompañar, pero va a tardar mucho tiempo. Bien, hay cosas que nosotros necesitamos para poder ensamblar acá en ese esquema. Bien. Y entonces, claro, tenemos necesitamos invertir en generación, aprovechar, por ejemplo, el gas de Anzoátegui y Monagas, el gas de la cuenca del lago, para poder generar electricidad. Ojo, no solamente electricidad, el gas
tiene una cantidad de productos que podemos aprovechar. De hecho, hablamos nosotros de la industria petroquímica y en realidad no es una industria petroquímica, es una industria gasoquímica, porque lo que estamos convirtiendo nosotros son componentes del gas, convertirlos en plásticos, en fertilizantes, etcétera, etcétera. Bien, entonces tenemos que trabajarlo así. Pero luego está cómo vamos a trabajar el patrón climático de Venezuela. Ahí es donde yo quería. Ahí. Pero vamos a irnos a una pausa, porque eso es un tema estratégico ya de ETSI. Me gustó esa, bueno, siempre ya por el tema del nivel que tenemos como con la formación que ella tiene, la formación estratégica. Nosotros estudiamos y simulamos mucho, y tú también lo sabes, el tema de las políticas públicas, de cómo se profundiza en todos estos temas. Ella tiene siempre un toque que busca en lo técnico, que es importantísimo en un gobierno, y más con 1088 medidas coercitivas, que eso es un agregado maléfico a cualquier sociedad. Entonces, y ella ha combatido esto, y lo hemos dicho aquí, vamos ya para 11 años. Lo hemos dicho y lo tenemos las pruebas, porque hay inclusive conversatorios, disertación a nivel internacional, que uno conoce, porque prácticamente uno que está en la cátedra estratégica, el Instituto de Altos Estudios para América Latina, en la Universidad Simón Bolívar, contigo, que tú presides ese instituto, hemos estudiado todo este tipo de temas, y quiero felicitar a la Universidad Simón Bolívar, como las demás universidades que ahorita nos están mandando mensajes, a Árbol, Asociación Bolivariana de Rectores Bolivarianos. ¿Verdad que quiero saludar a la gran cantidad de mensajes que nos llegan, la doctora Delcy? Una nueva alternativa de lo que es la conformación de esa fórmula. Ahí está Edgar Martínez. Nuestro amigo Edgar. Él es rector de la Universidad Sur del Lago. Yo también soy docente titular de la Universidad Sur del Lago, porque siempre tenemos esa visión de las ponencias, del trabajo permanente como docente. Saludar a la UNETI, que ahorita el doctor Berbesí te mandó un saludo, y también a la Universidad de Carabobo y la del Zulia. Bueno, pero fíjate, yo quiero dejar ese tema del abordaje ahorita, que ya Delcy está dando toda una progresión. Entonces vamos a ir a una pausa, no se separen. Fíjate, dentro de todo este contexto del simulado, que es donde podemos ir nosotros construyendo una cosmovisión de lo que hay que hacer prospectivamente a corto, mediano y largo plazo. Vamos a empezar ahorita a ese simulado estratégico con los valores que nos están llegando. Yo quería que tú nos hablaras con ese aporte, con esa visión que tú le das del patrón climático, Víctor. Fíjate, la cosa es que sabemos nosotros la posición de Venezuela en Sudamérica, y vemos que nosotros estamos literal, en el hemisferio norte. Territorio. Estamos en el hemisferio norte. De hecho, el Ecuador pasa un poquito más abajo de la última puntita allá en Amazonas. Pero entonces, en teoría, tenemos el periodo estacional del hemisferio norte. O sea, que sería, digamos, bueno, no tenemos primavera, verano, no tenemos estaciones en sí, pero sí el sol empezamos ahorita, hasta que empezamos a septiembre, empieza a reducirse, ¿okay? La luz solar, el tiempo en que el sol alumbra el país. La Venezuela tropical. Sí, es así. Y entonces, ¿qué pasa? En teoría debería ser más frío, ¿no? Y eso es lo que sucede. Tenemos un frío en enero, febrero, por allí. Pero como estamos en el norte de Sudamérica, el patrón climático del Amazonas sube, ¿entiendes? Y eso genera vapor de agua que entra en el país. Y después tenemos las corrientes de aire, los vientos alisios, como decimos ahí, que vienen en dirección este-oeste y que empujan y que son, digamos, son el motor de todos los huracanes que se forman en el Caribe. Entonces, el hecho de que tú tienes una humedad que viene subiendo del Amazonas y viene también evaporándose del agua del mar,
y viene estos vientos alisios que son los que van a crear las condiciones para los huracanes. Pero luego tenemos en el Pacífico, eso lo está explicando ahorita, el fenómeno del Niño que calienta el agua. Ese calentamiento del agua hace que se eleve una corriente de aire caliente, que es la que choca contra esto. Entonces eso totalmente rompe esa operación del patrón climático, el vapor no sube, y entonces crea esa área de calidez, de temperatura que ocasiona sequía. Bien, o sea, disminuye el periodo de lluvias. Acuérdense que en nuestro patrón climático, para hablar de eso, las lluvias son de mayo a noviembre. Sí. Bien, pero significa que en este momento, a partir de octubre o noviembre, van a descender las lluvias. O sea, eso es lo que se prevé. A lo mejor resulta que más bien se va a disminuir la cantidad de vapor de agua y la cantidad de condensación, pero al mismo tiempo se va a cargar eléctricamente el aire. Entonces podemos tener pocas tormentas, pero muy intensas. ¿Okay? Y eso, el patrón climático, hablamos por ejemplo lo que decimos del cordonazo de San Francisco de octubre. Bueno, es justamente por eso, se prevé que vamos a tener unas tormentas eléctricas mucho más intensas. Ahora, Víctor, y luego la sequía. Todo esto que sobreviene, porque yo me acuerdo cuando estudiamos ese acuerdo de Kioto, era que ya científicos estaban previendo una complejidad en el clima mundial, ¿no? Vamos a ir buscando cómo potabilizar todos estos temas, porque tuve que dejar el teléfono agradecido. Bueno, no importa, somos referentes, o sea, agradecen, porque para eso está este programa. Quiero saludar a universidades de nuevo tipo, como la Universidad Militar Bolivariana de Venezuela, a nuestro nuevo rector que está llegando, el viceministro de Educación, a las autoridades, al general Pedro Marcano, pero igualmente saludar a nuestra Academia Militar de la Guardia Nacional Bolivariana, a nuestro general Meléndez, saludarlo desde aquí, nuestro director, a la Academia de Inteligencia y Contrainteligencia, general en jefe Simón Bolívar, del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, a nuestro general Noguera, al equipo docente, porque son universidades de nuevo tipo, a la UNES. Es toda una cosmovisión hoy de cómo podemos investigar, porque esto va intrínsecamente vinculado a la seguridad diaria, a la seguridad estratégica y a nuestra universidad Simón Bolívar y a las demás universidades que hoy tienen un nuevo concepto, doctora Delcy, porque es importante que usted preside la agenda estratégica como presidenta de nuestra República Bolivariana de Venezuela, y esa proyección que hoy, de nuevo tipo, que tenemos que ir generando dentro de estos conceptos. Y tú, Víctor, que investigas, tú eres el vicerrector académico de nuestra Universidad Simón Bolívar. Por favor, vamos a mantener un poco el plano general, porque eso nos da a nosotros, gracias Roja, porque eso nos da a nosotros lo que siempre, ¿verdad?, nos caracterizamos de no tener ni teleprompter ni libreto. Aquí todos tenemos que investigar. Tenemos un equipo de nuevo tipo, y quiero saludar a mi general Bencí Guerrero, ¿vale?, que está en gestión comunicacional, ¿vale? Quiero felicitarlo, le mandé un mensaje. Bueno, aquí estamos, gestando una comunicación diferente, gestión comunicacional de nuestro Ministerio del Poder Popular para Defensa, con nuestro general en jefe, Gustavo González López. Solo detalles. Sí. Ahí va un reto, Nosotros hoy tenemos que buscar en ese patrón climático una visión de lo que podemos nosotros ir concibiendo, y tenemos unos videos. Yo quería verlo, fíjate, yo no lo conozco mucho porque fue Omar y Wilder que lo metieron ahora, y aquí como no hay libreto, aquí como no hay nada, aquí lo que hay es un investigador de nuevo tipo, como eres tú, Víctor. Yo me recuerdo el primer programa de este año, ¿vale?, en el 2026, te felicito, va todo consono. Según ahorita me mandaron mensaje, quiero saludar al primer teniente Gómez, que ya lo cargamos. Vamos a ver estos videos, vamos a ver estas cápsulas, vamos a verlas los dos a ver. Aumenta el calentamiento global. La ONU alerta por incremento en la temperatura de la Tierra. La Tierra avanza hacia un calentamiento catastrófico. Así lo advirtió la ONU a días de la cumbre climática COP30, al revelar que las emisiones globales de gases de efecto invernadero aumentaron un 2.3% tan solo en 2024, un incremento que pone en riesgo directo la meta de mantener el aumento de la temperatura global por debajo de 1.5 grados, límite que los científicos consideran el punto de no retorno para el planeta.
A una década del Acuerdo de París, el más importante pacto climático firmado en 2015, el nuevo informe sobre la brecha de emisiones 2025 del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, PNUMA, advierte que superar ese umbral será casi inevitable en los próximos 10 años. El documento, publicado justo antes del inicio de la COP30 en Belém, Brasil, señala que el progreso global ha sido insuficiente y que el contexto geopolítico actual, cada vez más tenso y desigual, complica las acciones colectivas para frenar el cambio climático. Según el PNUMA, si los países cumplen con sus compromisos climáticos actuales, la temperatura global podría aumentar entre 2.3 y 2.5 grados Celsius antes de que termine este siglo. Pero si el mundo continúa con las políticas vigentes, este aumento sería de 2.8 grados. El informe también alerta que la posible retirada de Estados Unidos del Acuerdo de París en 2026 agravará la situación al anular parte de los avances conseguidos. Aún así, el organismo reconoce algunos logros: el abaratamiento de las energías renovables, la expansión de la neutralidad de carbono, que hoy cubre casi el 70% de las emisiones globales, y la creciente conciencia sobre la urgencia climática. Pero la advertencia es clara: los avances no son suficientes. Las nuevas contribuciones determinadas a nivel nacional, NDC, apenas reducen las proyecciones de temperatura respecto al año anterior, confirmando que el mundo superará temporalmente el umbral de 1.5 grados, una situación que podría tener consecuencias irreversibles. La misión es sencilla, pero no fácil: hacer que cualquier superación del límite sea lo más breve posible, declaró Antonio Guterres, secretario general de la ONU. Mientras tanto, la directora ejecutiva del PNUMA, Inger Andersen, señaló que las Naciones Unidas han tenido 3 oportunidades para cumplir las promesas del Acuerdo de París y en todas han quedado fuera del objetivo. El informe subraya que las emisiones globales alcanzaron 57.7 gigatoneladas de CO2 en 2024, impulsadas principalmente por la deforestación y el uso continuo de combustibles fósiles. El G20, responsable de alrededor del 77% de las emisiones mundiales, registró un incremento conjunto del 0.7%. Aunque algunos países del bloque han presentado nuevas metas para 2035, el organismo considera que estos compromisos son insuficientes y que ninguno propone eliminar gradualmente la producción de petróleo y gas, ni los subsidios a los combustibles fósiles. De los 60 países que han anunciado nuevas metas climáticas, representando el 63% de las emisiones globales, solo el 73% incluye objetivos en energías renovables y menos de la mitad contempla mejoras en eficiencia energética. Según el PNUMA, con estas políticas el mundo apenas lograría reducir las emisiones un 15% para 2035, muy por debajo del 55% necesario para limitar el calentamiento a 1.5 grados. El informe concluye que las tensiones internacionales, la falta de financiamiento y los débiles compromisos actuales frenan la acción climática en un momento crítico. Sin una respuesta global más ambiciosa, los impactos del calentamiento, como sequías extremas, pérdida de ecosistemas, crisis alimentarias y desplazamientos humanos, serán más severos e irreversibles, especialmente para los países más vulnerables. La ONU insiste que el tiempo se agota y aunque el desafío parece enorme, también representa una oportunidad económica y social para transformar el futuro energético del planeta antes de que sea demasiado tarde. Hemos estado hablando del calentamiento global, pero este video es acerca del cambio climático. ¿Acaso no son lo mismo? No exactamente. El calentamiento global es el aumento de la temperatura promedio en la superficie de la Tierra debido al incremento en los niveles de gases del efecto invernadero. Cambio climático es mucho más complejo. Es un cambio en el clima que se da en toda la Tierra, pero en una región específica a largo plazo y que, según la evidencia, ya se ha dado anteriormente varias veces durante la historia de la Tierra. Solo en los últimos 650.000 años ha habido 7 ciclos de avance y retroceso en el congelamiento de los continentes. El fin de la última era de hielo fue hace casi 7.000 años. La mayoría de estos cambios que pasaron son atribuidos a muy pequeñas variaciones en la órbita de la Tierra y al cambio de la energía solar que nuestro planeta recibe. Pero el cambio que estamos experimentando ahora tiene una importancia particular porque está siendo producido por nosotros, los humanos, a un ritmo sin precedentes. Este gráfico del NOAA lo dice claramente. Desde hace miles de años, en realidad cientos de miles de años, como se aprecia aquí abajo, el nivel de dióxido de carbono nunca ha pasado esta línea. En el año 1950 estuvo aquí, y aquí es donde está ahora. Tal vez este sea el gráfico al que le debamos prestar más atención. Si las emisiones de dióxido de carbono no se detienen, no estaríamos hablando de una próxima era de hielo, sino tal vez de algo mucho peor: la extinción de la mayor parte de las especies en un planeta. Bueno, esto es todo un contenido de lo que es eso que estamos hablando, del clima, de lo que hoy tenemos que tener un patrón
de dónde proviene todo este tipo de acumulaciones cuando uno habla del cambio climático, y es un factor hoy de conflicto también, y entra dentro de la seguridad estratégica de los Estados-nación, entra intrínsecamente porque cambia el clima y hay que tener una previsión. Vamos a irlo potabilizando. Oye, quiero saludar a la Reserva Activa, al movimiento de Reserva Activa, a nuestro general Wilfredo Figueroa Chacín, e igualmente a nuestro general en jefe Churio, diputado a la Asamblea Nacional. Tremendo trabajo está haciendo nuestra Reserva Activa. Son esas visiones. Este programa está a su orden, general Wilfredo. Y igualmente a Pedro Chiaro. Estamos a la orden por ahí. ¿Qué podemos decir de todo esto, profesor? Bueno, yo te lo explicaba. Muchos de estos videos, fíjate, el modelaje del clima Eso es. requiere de unos software muy complejos que está corriendo en equipos muy complejos. Y como decía Carl Sagan, si tú quieres simular el universo, Así es. tú primero tienes que construir un universo. Claro. Y para construir un universo, tú necesitas casi todo el universo. Claro. Entonces, todos los modelos del clima son incompletos, están basados en data reciente. No, en realidad, aunque tenemos un registro fósil, no sabemos exactamente, o sea, podemos inferir algunas cosas sobre el registro fósil de los últimos millones de años, pero no podemos hablar de exactamente cuál es el impacto. Como puede ser en el video, ha habido otros ciclos de calentamiento y de cambio climático en el planeta que han sido por razones naturales, erupciones volcánicas, muchas veces también cambios de ciclo Pero en el sol. una pregunta que te iba a decir. Y- en ese modelado, ¿podemos confiar en esos antecedentes? Con todo esto que se le está Sí, metiendo. los antecedentes son los que tenemos que confiar, porque son los que construyen el modelo. Ok. ¿Ok? O sea, Pero lo esos que- valores son confiables hoy con todo este tipo de consumismo que se le está el poniendo. asunto es que ahora el componente principal, o sea, el componente principal no, uno de los componentes en el cambio climático es la actividad humana. La actividad humana. Pero Tenemos que- está en discusión en círculos científicos si es el componente principal. O sea, si no estamos de nuevo en un ciclo de calentamiento global del propio planeta ahí, ¿no? Entonces tenemos que justamente investigar, trabajar y entender qué es lo que va a suceder, porque luego está entra la parte política. Tú viste, Estados Unidos se retira. ¿Por qué Estados Unidos se retira? Porque tiene un interés enorme Del acuerdo de Kioto, del acuerdo de del Kioto. acuerdo de Kioto, pero Estados Unidos ahorita, particularmente bajo la presidencia de este presidente, lo que quiere es simplemente explotar todo lo que sean combustibles fósiles, porque la mayoría de las compañías que están explotando ese combustible son estadounidenses. ¿Ven? Y entonces hay un componente ahí crematístico, por decirlo, ¿no? Pero la semana pasada Europa más o menos aprobó lo mismo. O sea, vamos a empezar, vamos a desenfatizar nuestra migración hacia las energías renovables y vamos a ver cómo conseguimos gas y petróleo. ¿Por qué? Porque Europa no tiene ni gas ni petróleo, han subido los costos de toda la generación de energía y la generación de energía por métodos, digamos, alternativos, métodos renovables, es mucho más cara. Claro. Es mucho más cara. Ahora, y en el patrón clima que tú llevas, y llevamos aquí todo este concepto, indiscutiblemente están las previsiones de esos gases. Tú nos hablaste en esa investigación y yo he estado también llevando lo que son los filtros para ir controlando las consecuencias de toda esa actividad. Todo generalmente, porque fíjate. Eso va dentro de los valores, ya va de previsión en el modelado. Estamos hablando de la generación de electricidad por, digamos, usando termoeléctricas, pero también bajo carbón. O sea, carbón es otro componente en la generación de energía. Y claro, eso genera, obviamente, gases contaminantes, CO2 principalmente, pero también ácido sulfúrico, o sea, ácido sulfúrico no, sino gas sulfuroso que en la atmósfera se convierte en ácido sulfúrico, más metano, porque el gas que sale de los mechurrios y que no se quema es gas metano que sale a la atmósfera y que es mucho más, los efectos en el clima son 4 veces más intensos que los del CO2 en cuanto a su potencial para cambiar el clima, para calentar la atmósfera. ¿Bien? Pero mucho de esto es alarmismo. Por ejemplo, dice, no, el planeta va a sufrir una catástrofe. No,
va a sufrir una catástrofe la economía humana. El planeta se va a recuperar. En otras ocasiones ha habido, como digo, este calentamiento y las especies se adaptan. Pero ¿qué es lo que va a suceder? Bueno, si vamos a tener que se va a elevar el nivel del mar, eso va a ocasionar que algunas partes del mundo se inunden, algunas islas del Pacífico están si el mar sube 1 o 2 metros de nivel, hay unas islas del Pacífico que van a desaparecer. ¿Bien? No solo eso, hay kilómetros de costa en Venezuela, en Europa, en Estados Unidos, que van a desaparecer. Por ejemplo, el estado de Florida, si el nivel del mar sube 2 metros, ¿okay? Y que es una de las predicciones de aquí a 20 años, más o menos, el estado de Florida desaparece, nada más queda una montañita en Orlando. Así Disney World se salva, como ahí. Pero el resto queda, porque ya Florida está tan bajo que es un pantano directamente. Y entonces eso va a crear, obviamente, un problema para toda la gente que vive, sobre todo en Miami, en Fort Lauderdale, que sea, van a tener que ver a dónde se mudan. Pero también es en todo el Golfo de México, porque el Golfo de México también es un sitio de costas bajas. Entonces aquí tenemos este efecto por un lado, de que se eleva el nivel del mar. Pero luego viene el cambio del patrón climático, que lo vamos a ver ahora. Yo quiero hacer énfasis en eso. O sea, ¿qué es lo que sucede con el calentamiento? Que bueno, que vamos a tener sequías en algunas partes del país. Y lo que tenemos que hacer ahora, y por eso es que la acción de la presidenta es previsible, vamos a empezar ahora que tenemos los reservorios llenos, porque hasta hace 2 semanas Guri estaba teniendo que soltar agua porque estaba hasta el tope. Tuvo que liberar, aliviar, digamos. Aliviar, ese es el término correcto, para poder, digamos, no se desbordara. Y entonces, claro, vamos a tener que conservar eso. Hay medidas de ingeniería que hay que tomar, algunas de alta ingeniería. Por ejemplo, una de las hipótesis, ya se han hecho varias veces el trabajo, es en el momento que sabemos que se va a desarrollar el fenómeno del Niño, ir al Océano del Pacífico, en la zona del Ecuador, y arrojar limaduras de hierro, o sea, prácticamente hierro en polvo, mineral de hierro. Eso ocasiona, el mineral de hierro, una explosión en la floración de algas. La floración de algas capturan la energía solar, ¿okay? Y tiene un doble efecto. Primero, producen más oxígeno. Y segundo, capturan carbono y cuando mueren las algas se van al fondo del mar y entonces sepultan carbono. Es una manera de ingeniería de lo que hacemos nosotros, capturar carbono y recobrarlo de la atmósfera. Hay otros métodos de ingeniería que se están usando también, de alta ingeniería, para poder cambiar el patrón climático, pero como es costumbre tienen su lado malo. Una de ellas, por ejemplo, yo hablé del ácido sulfúrico. El ácido sulfúrico, cuando está en la atmósfera, ocasiona que la energía solar se refleje hacia el espacio. Entonces, así no importa que se va un 1 o un 2% el albedo de la energía reflejada, eso enfría la atmósfera y eso también nos ayuda a eso. Son medidas de ingeniería, pero el punto es que nosotros también necesitamos medidas locales. ¿Cómo es? Dejar de contribuir a la contaminación atmosférica es una. Controlar la emisión de metano. Eso significa, bueno, vamos a aprovechar el metano para el gas natural. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Esa es la contribución nuestra. Vamos a todas las termoeléctricas, vamos a meterles unos filtros en las grandes, esas chimeneas, así, para capturar el carbono. Hay cosas que hacemos en Venezuela que podemos trabajar en energías alternativas. Somos un país que tiene mucha energía solar y en algunas áreas tiene viento. Podemos usarla para generar en sitios locales. Y luego está el punto de algo que, por ejemplo, hacer en las 2 represas importantes que generan electricidad, que son Guri y la represa de Santo Domingo. Un esquema, y lo pueden buscar porque está en YouTube, un esquema es, en la emergencia del 2010 estábamos todos pendientes porque se evaporaba el agua de la represa y bajaba el nivel. Bueno, lo que tenemos que hacer es cómo podemos hacer para que en épocas de sequía podamos disminuir la evaporación en la represa del Guri. Y es un esquema que podemos hacer perfectamente en Venezuela. Ahí crear esferas, o sea, unas pequeñas esferas de plástico, ¿ok? Van a flotar las sueltas en el lago, todo lo que es la parte de la represa, y eso lo que ocasiona es, están flotando y evitan que el sol caliente la superficie del agua.
y disminuye la evaporación algo así como un 40%, con lo cual eso nos permite a nosotros mantener el nivel del Guri funcionando. Fíjate, esto es importante porque la audiencia que nos está viendo, cuando uno pone una olla en la cocina, cuando uno ve que está ya hirviendo, ve la evaporación. Lo que hay que evitar es que eso se convierta en una olla y logremos mantener un equilibrio con el clima que evite que se Sí. Sí, que y lleguen a te una digo, etapa lo de- bueno de estas pelotas son unas pelotas rellenas de Claro, aire sí. y que después las puedes recoger y las puedes volver a tirar cuando hace falta otra vez la emergencia, o sea, o las puedes reciclar porque es plástico. Bien, ahí, entonces algo que podemos hacer, una medida, no es una medida heroica, es una medida que se está usando en varias represas del punto para evitar la evaporación. Es igual que el tema de lo que es la mata de bora y limpiando nuestra represa. Fíjate, uno cuando uno viene para acá, uno tiene que venir preparado. Sí. Todo ese tipo de medidas que nuestro gobierno, Corpole, nuestros trabajadores saben lo que estamos conversando. Igual que cuando uno ve un video del metro, son 30, 40 Mira. años que están trabajando, eso hay que limpiarlo, mantenerlo, porque la bora lo que hace es capturar agua. Yo te voy a decir una cosa, hay como una demonización de la bora, Claro. pero la bora tiene sus efectos benéficos también. La bora es un filtrador natural del agua. Claro. Y filtra y sobre todo se absorbe los metales pesados, absorbe mercurio, no sé qué. Entonces, en realidad lo que podemos hacer es no quitar, no remover la bora, sino trasladarla de sitio y usarla para la generación de potabilización de agua. De filtro para agua de riego, para unas cosas. O sea, simplemente porque también las represas se usan para eso. Que pueden ser los caudales Sí. los que sirven de suplidores de agua a esa Sí. represa y no nos quite el agua que requiere prácticamente estos espacios que es para la generación de... Quita, pero no quita tanta, porque la bora justamente al estar sobre la superficie del agua recibe energía solar y entonces no mantiene el agua fría. ¿Entiendes? Entonces, mira, Me gusta este debate. Es complejo. Claro. O sea, por eso es que te digo que modelar el clima Claro. requiere de millones de variables. ¿Ok? Requiere de modelos complejos, de ecuaciones dinámicas, de modelaje matemático y es siempre una adivinanza, porque tú tienes que chequearla contra lo que está sucediendo en este momento. O sea, todo modelo es bueno si tiene capacidad de predicción. Claro. Si tú haces el modelo y el modelo dice va a pasar esto y pasó algo totalmente distinto, tienes que desechar el modelo. Oye, y en el tema del modelaje es al decisor. Por eso es que el referente informativo se ha puesto dentro de la vanguardia del modelaje, simulación y juegos estratégicos. Es hoy una de nuestras características y estamos hablando con un profesor que fue parte de una coordinación que yo llevo en simulación y en el modelaje estratégico. Quiero agradecerte, ¿verdad, Víctor, el aporte? Y lo otro es, bueno, ¿cómo podemos hacer? O sea, va a haber sequía. ¿Qué podemos hacer? Bueno, vamos a aprovechar nuestro patrón climático. Sabemos que, ¿por qué hay sequía? Porque no va a haber vapor de agua. Entonces, ¿cómo hacemos nosotros para generar humedad en el aire? Eso es un problema de ingeniería serio. Un problema de ingeniería serio. ¿Cómo hacemos nosotros para generar, aumentar el nivel de humedad en el aire en estos momentos? Y lo bueno de esto es, bueno, las medidas preventivas son a todo nivel. Me parece muy bien que empecemos ahora desde ya a andar pensando en ahorrar consumo de agua. ¿Okay? Simplemente porque necesitamos para refrigeración, porque el problema es que no es porque vayamos a generar electricidad por agua, sino que debido a que se va a incrementar la temperatura, entonces la gente va a andar comprando más aires acondicionados. Fíjate, en el modelaje a nivel nacional me llega, yo lo he dicho ya varias veces, el tema del alumbrado público. El alumbrado público tiene que despegar, tiene que hacer su trabajo es en la noche. Entonces uno ve cómo bulevares, calles y todo sigue y eso tiene una constante de tiempo. Pues estamos modelando, estamos buscando los factores que el decisor tiene que ir tomando esa previsión como lo está haciendo la doctora Delcy y coadyuvar todos en función de que nuestra energía sirva para el desarrollo, pero también sirva para que logremos de verdad sortear este enemigo común mundial que es el cambio climático. Fíjate, y en lo que tú dices aquí del alumbrado público, bueno, aquí en Venezuela poco a poco se ha estado reemplazando el alumbrado público que venía directamente de electricidad en cable
por placas solares, que durante el día acumulan la energía y en la noche proveen la mayoría, no toda, la mayoría de la energía necesaria para el alumbrado público, directamente en fuente, en la lámpara, por decirlo así, ¿no? En lo que sea el poste de luz o allí. Vamos a, porque no podemos tener ciudades oscuras. Ah, no, eso no. Ahí, entonces, ahí tienes un problema. Pero tampoco podemos tener una ciudad con el alumbrado público encendido día y noche. De todo el día, pues. En la noche no, la noche es lo importante, pues. Entonces, hay un consumo, tenemos que aprovechar mejor en edificios públicos la luz solar. Claro. Entonces, hay esquemas, te voy a decir, por ejemplo, es montar en los techos, montar unos grandes espejos parabólicos, esféricos, como sea, que sigan la luz del sol y que la concentren en cables de fibra óptica. Esos cables de fibra óptica los llevas por los conductos y los puedes llevar a oficinas. Por ese cable de fibra óptica, o sea, ese cable de fibra óptica transmite luz, por eso es que tenemos internet, porque convertimos eso en transmisión de luz. Pero al transmitir tu luz natural, tú lo que tienes es en una oficina de un quinto piso, tienes luz del sol que puedes incluso sembrar algo. Vamos a ir. Oye, ¿verdad, Víctor? Me pareció esta disertación muy buena porque estamos aquí y ustedes aquí. Tengo el teléfono activo. Vamos a irnos a una pausa. No se separen porque seguimos también con todo este patrón climático ante una emergencia climática global, mundial. Vamos a una pausa, no se separen. Volvemos, Roja, movimiento. Bueno, dentro de todo este contexto, tenemos que seguir construyendo el tema de hoy en el modelado, que son los incisos que tenemos con el cambio climático. Ahí tenemos un video que yo quisiera ver, porque también nuestra especie humana tiene que ir construyendo cómo tiene que existir la armonía entre el hombre y la naturaleza. Y en el modelado van todos esos factores para uno tener una secuencia de lo que es el resultado de las evaluaciones de investigación. Vamos a ver ese video. Próximos minutos, usted conocerá las graves consecuencias del calentamiento global. Cada día escuchamos noticias sobre el cambio climático y desaparición de los glaciares. Los modelos climáticos globales de diversos centros de investigación estiman que para el año 2100, la temperatura promedio de la superficie se podría incrementar hasta los casi 5 grados centígrados. A esta altura del partido no se puede discutir sobre la influencia de los cambios climáticos en la atención y provisión del agua y la afectación en nuestras superficies glaciares. Tenemos 18 cordilleras distribuidas en todo el Perú y ellas están siendo afectadas por los cambios climáticos. Las capas de hielo se están derritiendo a una velocidad récord y su pérdida provocaría aumento de volúmenes de agua en lagunas y océanos, provocando inundaciones, avalanchas y carencias de agua. El descongelamiento de los glaciares podría ser la primera señal de una inminente catástrofe ambiental. Es muy importante que las autoridades tomen nota de esta dependencia de los glaciares para el desarrollo de un país. A la medida en que tomen nota, entonces vamos a poder trabajar con mayor confianza la investigación y sobre todo ensayar medidas de adaptación que nos ayuden a no tanto equilibrar, quién sabe, pero sí paliar
la falta de glaciares que vamos a tener en el futuro cercano. En Perú se ha estimado una superficie glaciar de 1.114 kilómetros cuadrados, pero en los últimos 54 años, las 18 cordilleras nevadas han perdido más del 53% de superficie glaciar. La Cordillera Blanca perdió el 38%. La Cordillera Central se redujo en un 63.62%. El Nevado Ampay, el 73%. Y la Cordillera Ampato, algo más del 65%. Cuando desaparezcan las montañas glaciares, podrá haber consecuencias directas para los seres humanos. Un ejemplo claro son las cuencas hidrográficas que alimentan los valles en la zona centro de Perú y abastecen de agua a una extensa y populosa área urbana conocida como Lima Metropolitana. Pero imagínense, 10 millones de habitantes que sufrirían lo indecible porque no habría agua suficiente. Pero ahora el descongelamiento de los glaciares ha creado un nuevo tipo de peligro. En algunos lugares, el hielo se ha convertido en agua, formando altos lagos que amenazan los pueblos que se encuentran por debajo. La Cordillera Blanca ha sido uno de los que más ha sufrido la ira de los deshielos. El aumento dramático de sus lagunas se ha vuelto una amenaza mortal a medida que aumentan su volumen. Los peruanos no están esperando pacientemente más catástrofes. Instituciones como el INAIGEM se han creado para aprender de los glaciares y comprender el riesgo de los deshielos, no solo fomentando la investigación científica y tecnológica que beneficia a las poblaciones, sino también firmando convenios con comunidades locales, universidades y centros de investigación a lo largo del país. En agosto de este año, el INAIGEM realizó la primera expedición científica de monitoreo glaciológico al nevado más alto del Perú, el Huascarán. Y el Huascarán es el referente mundial de las cordilleras tropicales del mundo. Y dijimos, ¿por qué no tomamos a un nevado importante como un laboratorio natural? Determinar la altura real de la cumbre sur del Nevado Huascarán utilizando una metodología moderna empleada en los últimos levantamientos de las principales cumbres del mundo fue una labor exitosa. Otras tareas de investigación en el Nevado Huascarán fueron la medición de acumulación anual de nieve en la cumbre, la investigación de micro y macrobiología, la toma de muestras y medición de carbono negro, la variación del área glacial entre 1962 y 2016 y el registro meteorológico de diferentes niveles de altitud. Actualmente el INAIGEM cuenta con centros de investigación en la comunidad de Catac, con el mejoramiento de pastos y cultivos de productos altoandinos, y en las quebradas de Cojup y Quilcaihuanca, con el monitoreo de la calidad del agua. Nuestros glaciares se están derritiendo vertiginosamente. Los ecosistemas frágiles y las poblaciones en zonas de alto riesgo convierten al Perú en un país vulnerable al cambio climático. La única manera de luchar contra esto es si hay alianzas entre gobiernos regionales, gobiernos locales y las comunidades. Las políticas impulsadas por los gobiernos solo pueden tener éxito en la medida que tomemos conciencia y que todos nos comprometamos, pero sobre todo, se realicen proyectos de inversión públicas de adaptación ante este drástico escenario natural que hoy nos toca vivir. Mira, vemos hoy que también la armonía es importante. Yo quiero felicitar en este momento, eso ahí está, resguardo ambiental, que me disculpe nuestra Guardia Nacional Bolivariana, guardería ambiental. Fíjate, yo no tengo aquí libreto, te agradezco, pues si no tú sabes decir, no, el profesor anda por no. Guardería ambiental tiene todo un tiempo dentro de lo que es las funciones de nuestro componente Guardia Nacional Bolivariana y ejerce un cuidado con respeto. Estamos hablando de la Venezuela de hoy. Y tiene toda una historia en 89 años nuestra Guardia Nacional Bolivariana. O sea, la guardería ambiental ejerce hoy un posicionamiento
con el respeto a lo que es hoy esa relación armónica que debe tener nuestra ciudadanía, nuestro pueblo, con el ambiente. Ahora vemos hoy otras experiencias que están saliendo por otras vías, por eso es que las cápsulas son importantes, el respeto a los ríos, las contaminaciones, la tala, igualmente va sobrevenido lo que es los incendios. Todo esto suma para lo que es el cambio climático. Nosotros tenemos instituciones de nuevo tipo en la protección de nuestro clima. Quiero mandarle un saludo a la profesora Rosa Inés Chávez. Ella está llevando todo lo que es la cartera estratégica, o llevó la cartera estratégica como tiene que ver el INPARQUE. Hoy está en la misión Jóvenes de la Patria, es especialista en estudio de conflicto y sabe todo este tipo de fórmulas que hoy afecta al mundo, pero también reflejar en una pantalla lo que hace nuestro gobierno y lo que hace nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana, que insignemente está en el desarrollo nacional. ¿Qué podemos decir, apreciado profesor? Bueno, yo quiero empatar con justamente el video que acabamos de ver, ¿no? La preocupación es por la desaparición de los glaciares en los Andes, pero en realidad en casi todas las cordilleras importantes del mundo. En el Tíbet no, porque como te digo, muchos efectos son locales, no son globales. Pero lo que sucede es que la nieve en los picos refleja también luz solar. Si el glaciar se derrite, entonces tú lo que tienes es roca, y la roca lo que hace entonces es recibir el sol y entonces llega más radiación al planeta y eso acelera el calentamiento. Como una cocina. Sí, allí, ¿no? Entonces, el punto es, en la parte de ingeniería, cómo revertir ese proceso. Mira, eso requiere un enorme esfuerzo, porque hay investigación ahorita a nivel planetario de hacer esfuerzos de varios países para ver cómo revertir el clima, y eso no es en absoluto algo que esté ahorita publicado en ningún sitio, porque no hay tecnología para eso, ¿bien? Pero hay cosas que podemos hacer nosotros en nuestras ciudades. ¿Qué pasó? Nuestras ciudades todas se han construido, y estoy hablando en particular Caracas, pero en general, primero por un plan anárquico, más o menos anárquico de diseño urbanístico, y segundo, la excesiva dependencia del cemento y de materiales que se calientan. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es lo que se está haciendo ahora en varias ciudades? Mira, hacer lo que se llaman corredores verdes. Es decir, ¿por qué? Porque la ciudad cuando se calienta ocasiona que el aire pase por el aire que antes venía a refrescar, se crea una burbuja caliente y el aire empieza a pasar por encima y ya no refresca la ciudad. Entonces tú tienes que enfriarla. Y la manera de enfriarla es con estos corredores verdes. Hacer corredores verdes significa que en sitios densamente poblados, como Venezuela, no sé qué, tú tienes que empezar a rezonificar y mudar vivienda. Es decir, hay zonas, por ejemplo, donde de repente hay demasiados edificios construidos, tú tienes que crear esas vías. Y eso significa a lo mejor edificios muy viejos, no darles habitabilidad y empezar un proceso de reorganización y reconstrucción de esos corredores. Estos son unas medidas. Eso tiene su costo en población, en políticas públicas. Pero estoy diciendo que eso es algo que tenemos que ver. Estamos hablando a nivel estructural. Me recuerdo el plan Ruteval de 1938, 1939, que empezamos a esquematizar con la llegada ya de los vehículos y se cambió toda la visión a nivel estratégico. Eso está dentro de los factores del modelado cuando hablamos también de lo que es el sistema de movilidad. ¿No? Con todo el debido respeto. Entonces ahí hay algo que nos introdujo como política urbanística que está hoy contra la armonía de el pueblo y el medio ambiente. La creación de suburbios, que eran los años 50, digamos, pero Ruteval empezó en el paradigma de construcción de ciudades. Claro, 1938, 1939, Ruteval empezó con ese plan urbanístico. Y empezó ahí, y eso se ha implementado en toda la urbe de Venezuela. Y claro, eso lleva a que tú, cuando tú decides que en realidad
el trabajo está en un sitio, la educación está en otro y tu vivienda en otro, necesitas vehículos para movilizar. Entonces lo que hemos nosotros es potenciado en Venezuela y en Estados Unidos y en muchos países, potenciar la propiedad del vehículo personal para la movilización, porque es necesario, porque todo queda lejos. No es la ciudad de los 15 minutos caminando, que es lo que yo en otro programa lo expuse. Y eso significa que tú creas además una arquitectura de transporte público que no es la adecuada. Porque si tú quieres que la gente no use el vehículo, tú tienes que tener entonces un transporte público, pero un transporte público que obviamente un autobús contamina, pero contamina menos que 50 vehículos que están circulando a la vez. Te diga algo, fíjate aquí, mira, te agradezco, Roja, 20 puntos, vale. Dile a ver si tenemos ahí el reporte del metro de Caracas. Vamos a ver, fíjate que esto va con el rompimiento de paradigmas. Vamos a ver ese reporte, Joelito, vamos a verlo, que esto va con sono a lo que hay que cambiar el tema del consumismo. Vamos a ver ese video. Lo actual. Toda gran ciudad tiene un corazón que late al ritmo de su gente. Y desde hace 49 años, ese corazón se mueve bajo nuestros pies. El 8 de agosto de 1977 nació una visión de futuro. Una red de rieles y cables transformó la movilidad de la capital. Cerca de 5 décadas conectando vidas, historias y destinos, sembrando en cada rincón la histórica cultura metro, civismo, respeto y orgullo caraqueño. Hoy miramos al futuro con el firme compromiso de seguir avanzando junto a ti. 49 años siendo la columna vertebral de nuestra ciudad. Metro de Caracas. Se mueve contigo. Lo actual. Fíjate, esto es importante lo que estamos discutiendo, porque en 49 años el metro rompió esquemas, la tecnología. Y hoy con 1088 medidas coercitivas mantenemos ahorita un sistema estratégico que en 26 años de constitución se generaron otros medios como en Valencia, en Maracaibo, y que se va a ir evolucionando porque tenemos el sistema de trenes que llega hasta Barquisimeto y eso va hacia nuevos ejes del país. Ahora bien, esto va concatenado con el esquema de la armonización, como lo estábamos hablando en este segmento perfecto, ante el cambio climático. Menos en el sentido que el metro, el sistema de metro usa electricidad. Ajá. Entonces, claro, eso crea un problema, igual que el sistema de trenes, crea un problema en el consumo de electricidad porque tenemos que generar volúmenes y voltajes importantes para que estén en operación. En las 3 ciudades, Maracaibo, Valencia y Caracas. Más el sistema tren Caracas-Cuba, los Valles del Tuy, más las vías férreas. Y yo quiero recordar que en el plan ferroviario establecido por el presidente Chávez, había 26 líneas de ferrocarril en Venezuela que iban a más o menos a permear, a cubrir todo el país. Y que claro, obviamente empiezan a otro efecto dañino de las medidas coercitivas unilaterales y que ese plan está en pausa. Claro, pero estamos hablando, fíjate. Entonces, vamos a las ciudades. O sea, ¿cuál es el impacto del metro en la ciudad? Obviamente creó un esquema de movimiento para mover masivamente volúmenes de personas dentro de la ciudad que quitó vehículos de la calle. Pero volvemos a los 15 minutos que tú nos decías. Ahí tenemos pendiente el tren de Guatí de Guarena a Caracas. Pero tenemos toda una multiplicidad de proyectos que van concatenados hoy sin medidas coercitivas unilaterales, lo que nosotros podemos generar con la industria nacional. Sí. E internacional también, los que vengan. Es decir, hoy tenemos toda una vitrina fuera del plan estratégico, y volvemos al primer segmento que nos da Delcy, que es para la prevención. Tenemos toda una visión del transporte público, de cómo nosotros tenemos que generar energía por medio de nuestra capacidad de tener esto que es la parte fósil, gas, petróleo, pero también
con filtro, es decir, toda una visión de la armonía entre el pueblo, el ciudadano y el clima. Pero hay que tener la alternativa tecnológica y apropiada y de política pública apropiada. Y a eso vamos. Tú hablaste del transporte público. No, en Venezuela el único transporte público es el metro y el metrobús. No hay más transporte público. Claro. Todo lo demás son transportes privados. Son empresas privadas que tienen además un esquema que a mí me parece nefasto, ¿sí? Que es, agarras un vehículo que está totalmente, muchas veces destartalado, le pones un chofer, ¿okay? Y lo pones a recorrer una ruta, ¿okay? Los asientos están todos rotos, tienes además una música a volumen, cero respeto, no hay un tipo de uniformidad por parte de los conductores. ¿Por qué? Porque no es una empresa metropolitana de transporte. El caso del CICSA, hay que felicitar. Que esa es la diferencia, por ejemplo, CICSA es una empresa del Estado, pero eso vamos, en las grandes ciudades del mundo, y nosotros queremos que Caracas, Maracaibo, Valencia, sean grandes ciudades del mundo. No me alborote esto porque aquí nos ven de cualquier parte del país, entonces todos los 24 estados y los 335 municipios. El esquema que funciona es un esquema donde la municipalidad o la entidad regional ofrece un servicio como concesión, pero que es público, que puede prestarlo el privado, pero tiene que sujetarse a ciertas normas. Primero licita por un número de años, tiene un sistema de facturación y de tickets, o ya sea electrónicos o qué sé yo, para acceder, para que justamente no haya el manejo, ese es el punto, el manejo del dinero. Este esquema que tenemos nosotros. Y yo digo porque ahorita en este país, en la situación país en que estamos, donde más fluye el dinero, el billete contante y sonante, es en el transporte público. Porque ese mecanismo no termina de cuajar. Se han intentado, ha habido varios ensayos de cómo hacer un esquema electrónico, pero no hay. ¿Por qué no lo hay? Porque tú, en vez de estar lidiando con una o dos empresas de transporte, estás lidiando con 250 líneas, ¿okay? Que además no hay uniformidad en los vehículos, y además está la geografía de Caracas. Hay una geografía plana y hay una geografía montañosa. Eso son, yo siento que son temas heredados estructurales de casi 70, 80 años que hay que ir ordenando, pero vamos a irnos, ahorita si no vamos a una pausa, por favor, no se separen porque quiero venir con los aportes de este plan estratégico que está haciendo nuestro gobierno. Saludar, el ministro de Transporte es Francisco Garcés. Garcés, el ingeniero Francisco. Ingeniero. Igualmente el presidente del Metro de Caracas. En realidad. Pero bueno. Doctor, no, está bien. Igualmente el doctor Joel Amaya, quien está en esta fórmula perfecta con el sistema metro de todo el país. Importante hoy. Eso es la inversión del Estado. Ojo con esto. Es una fórmula perfecta que va irrumpiendo contra el modelo Turival, 1938-1939, que estamos irrumpiendo con el gobierno social. Vamos a ir a una pausa, no se separen. Mira, fíjate, quiero agradecerle a todas y todos. Aquí el equipo de producción me manda el plan monumental de Caracas, Plan Rotival, en 1939 junto a Henry Prost y Jacques Lambert. Gracias, Wilder. El legado de Mauricio Rotival en Caracas sentó la base en la modernización urbana de la capital venezolana en ese entonces. Hoy, imaginemos lo que nos sobreviene. Fíjate, por eso hay que modelar. Por eso hay que estudiar rápido y Rotival. ¡Pum! Por eso hay que sentarse aquí con todo el debido respeto. Primero que somos referentes diferentes. Yo no soy comunicador social, pero somos estrategas en el estudio permanente y el contenido es lo que nos hace diferente contigo. Gracias por acompañarnos a nivel nacional. Cambio climático. Hoy se revierte
lo que es la identidad natural de nuestro planeta. Ahí hay un video rapidito, vamos a verlo y volvemos para que tú nos des esa visión de las bases epistémicas de este programa. 2050, el año en el que el cambio climático tocará cada aspecto de nuestras vidas. Parece que 2050 está a años luz, ¿verdad? Pero la verdad es que está mucho más cerca de lo que imaginamos. Cada decisión que tomemos hoy será como una semilla, puede crecer y dar frutos para un futuro sostenible, o convertirse en una raíz podrida que traiga consigo problemas que marcarán a las próximas generaciones. Hablemos claro, el cambio climático no es solo un problema ambiental. Es un desafío global que afectará todo lo que conocemos, desde cómo comemos hasta dónde vivimos, desde nuestra salud hasta nuestras economías. Pero, antes de entrar en pánico, quiero que me acompañes en este viaje al futuro. Vamos a imaginar cómo será el mundo en 2050 si seguimos por el mismo camino. No para asustarte, sino para entender por qué ahora, más que nunca, es momento de actuar. Un planeta bajo presión. Primero, las malas noticias. El Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático, IPCC, ha sido muy claro. Si no reducimos drásticamente nuestras emisiones de gases de efecto invernadero, las temperaturas globales podrían aumentar más de 2 grados para 2050. Puede que pienses, 2 grados no suenan tan mal, ¿no? Pero en este caso, cada décima de grado cuenta. Con ese aumento, el nivel del mar seguirá subiendo. Más de 570 ciudades estarán en riesgo de inundaciones constantes. Lugares icónicos como Nueva York, Shanghái y Mumbai podrían quedar sumergidos en agua. Ahora imagina comunidades enteras desplazándose, compitiendo por espacio y recursos en un mundo que ya se siente abarrotado. Los eventos extremos que hoy parecen excepcionales, como huracanes, incendios o sequías, serán la norma. Sequías que devoran cosechas, incendios que arrasan bosques y huracanes que dejan a miles sin hogar. Y cuando el entorno cambia a este ritmo, no solo pierden los paisajes. También pierden los animales. Bueno, ahí está, 2050, ¿vale? Tremendo programa hoy. ¿Qué podemos decir, apreciado profesor investigador? Ahí mencionan como abreboca, hablan de sequías, de incendios y de inundaciones. ¿Okay? Se nos adelantó los tiempos hoy. Y ojo, porque no pareciera que fuera como conclusión de esto. Vamos a tener inviernos también mucho más duros. O sea, la gente cree que con el calentamiento global los inviernos van a ser más cálidos. No, lo que hace este proceso de cambio climático es ampliar los extremos. Vamos a tener, aunque la temperatura media va a estar subiendo, vamos a tener periodos de extremo calor y sequía y vamos a tener periodos de extremo frío. Bien, ¿y qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, prepararnos para eso. ¿Qué significa? Lo estamos viendo en este año 2026. Este es el año en que Europa está incendiada. Las altas temperaturas hacen que cualquier incendio, ya sea provocado o no, porque justamente uno de los efectos de la sequía es que se producen lo que se llaman relámpagos secos, relámpagos de electricidad sin tormenta, que inmediatamente encienden la pradera. Y justamente como empiezan a unirse distintos incendios y crean este evento de este año, que no solamente ha sido un aumento de temperatura, el verano más caluroso de que se tiene registro, sino que además ha sido el verano donde ha habido más incendios forestales en el área de Europa. Y vamos a ver ese efecto. Luego vamos a ver el otro efecto que vamos a sufrir en América. Nosotros vamos a tener inundaciones, vamos a tener, que lo vamos a ver, porque lo que hace es que áreas donde antes no llovía van a recibir una enorme cantidad de agua para el cual el suelo no está preparado y entonces van a producir esas riadas. Ahora, Víctor, la decisión de la doctora Delcy, nuestra presidenta, va concatenado con esta investigación, con esta simulación que estamos haciendo. Oportunamente, previsivamente a lo que puede venir antes del 2050. Bueno, yo creo que ese video se nos está adelantando esa visión. Hay un cuerpo de científicos y de ingenieros que está asesorando a la presidenta
en este plan. No, O sea, pero yo siento la que alerta, ella- no, la alerta. sí, pero yo y creo- entonces, ¿qué es lo que vamos a...? Sí, Víctor, pero honor a quien honor se merece. Ella fue vicepresidenta de la República, ella conoce toda la realidad. Yo creo que oportunamente, y eso es lo bueno, hay que decírselo al pueblo, de que la Constitución se activó, quedó ella y está ahí, y está previniendo todo este tipo de situaciones globales. Imaginémonos si viene uno nuevo, por decir algo, ante ese ataque del 3. ¿Ah? No, imaginemos el contenido epistémico cuando uno ve toda esta realidad global, que es una gran catástrofe que podemos hablar. Por eso es que pusimos estos videos, porque cuando tú hablabas que habían ciudades que se podían llegar al agua, pensarán que puede ser una fantasía. Vean usted mismo y ustedes tomen sus propias conclusiones de esta investigación que estamos haciendo con este programa y ver hoy la operación, la maniobra que lleva la doctora Delcy para garantizar que nosotros no caigamos en ese caos global. ¿Qué podemos decir? Sí, lo que estamos es previniendo la coyuntura. Claro, eso ¿Bien? es. Allí, y entonces eso significa que tú no vas a evitar que se caliente el aire, no vas a evitar que haya inundaciones, no vas a evitar que caiga agua o que haya sequía. Pero lo que tienes, por un lado, es mitigar los efectos, por un lado, con un plan. Segundo, y evitar que tenga mayor incidencia en la población. ¿Okay? Y cuando tenga incidencia, tener los planes de emergencia para poder atenderla. O sea, eso es todo muy sistémico. O sea, hay que cubrir todas las bases, digamos, desde de la prevención, la mitigación y la atención, porque el cambio climático sobrepasa la respuesta de ingeniería y la respuesta de políticas públicas. No lo vas a revertir en 5 años. ¿Okay? No vas a poder detener un deslave cuando sucede, igual que no puedes detener un terremoto, así, ni tampoco puedes crearlo, pero eso es otro tema. Todo este esquema requiere además que no solamente de la presidencia, sino que todos los organismos del Estado, más los organismos regionales, más la misma población organizada, el pueblo organizado, ¿okay? Esté trabajando en conjunto para, por un lado, reducir la contribución al cambio climático, controlar o incluso modificar los patrones para poder evitar problemas. Víctor, y atención a la población. Nosotros tenemos algo que es maravilloso. Creo que tenemos unos minuticos, ¿eh? Tenemos algo que es maravilloso, que es la Amazonia, una parte de la Amazonia, una parte del estado Bolívar, que por ahí es Roraima, me está mandando saludos. Imaginémonos lo prodigioso que nos dejó el padre Bolívar, con Dios primero y después la doctrina del padre libertador, que nos entregó toda esta cosmovisión atractiva que tiene la República Bolivariana de Venezuela. Mira, un pulmón verde tenemos nosotros. Sí, pero lo estamos cuidando de nuestro lado, pero ¿qué pasa del lado de los países vecinos? Claro. ¿Okay? Porque nosotros estamos viendo una industria en Brasil que no es ahorita, que desde hace 40 años ha estado robando selvas para, más que todo, convertirlas en plantaciones. Mataron a Chico Méndez. Eso no es nada más una canción. Aquí que estudiamos esto, era el cuidador en esa selva Amazon y lo mataron las transnacionales. Pero principalmente estas transnacionales lo que hacen además es cultivar soya. Claro. El cultivo de soya tiene sentido en un sitio donde haya agua, porque consume mucha agua. ¿Okay? Yo no voy a criticar que se cultive soya. El punto es que hacerlo de manera que tú destruyes, y aproximadamente destruyes algo así como Brasil ha destruido el 20% de su selva amazónica para estos desarrollos agroindustriales. Y sigue. Y lo hace además, se ha hecho además quemando selva, ¿okay? Se pueden ver desde satélite, justamente incluso ahora puedes ver cómo se está quemando la Amazonia. Por más que yo entiendo que el gobierno de Lula, en su gobierno anterior y en este, ha tomado un factor ecológico para proteger eso, sin embargo, está la realidad de la agroindustria en Brasil. Pero lo vamos a ver en Argentina ahorita, porque Argentina está procediendo a la venta prácticamente de sus tierras para exactamente el mismo efecto de aprovechamiento. Y lo hemos visto en otras partes de Sudamérica. O sea, aquí yo me pongo ideológico geopolítico. La derecha, cuando está gobernando su estado, lo que hace es poner el territorio en beneficio
del beneficio y no en beneficio de la población. Bueno, Víctor, se nos acabó el programa hoy, ¿vale? Bueno. Bendiciones. El beneficio tiene que ser, a mi criterio, lo que es el equilibrio armónico entre los pueblos y el clima, el planeta. Es la preservación de la especie humana. ¿Ah? Tremendo Bien. programa. Quería... No, bueno, de nuevo una vez más, gracias por tenerme acá. Esto siempre, el programa es un importante foro para temas que siempre estamos tratando de geopolítica o de ingeniería o de futuro de la humanidad y de la atención luego que la incidencia que tiene particularmente sobre nuestro país y nuestra población. Con el simulado. Con el simulado, exactamente. Pero que pasen un feliz día. Nos vemos en otra oportunidad. Y aquí en la República Bolivariana de Venezuela, con nuestro general Johnny Morales, presidente de TEDEFAN. Quiero saludarte al primer teniente Rojas y a todo este equipo perfecto que estamos desde aquí con un programa diferente porque somos ese referente grandioso que en este 2026 cumpliremos 11 años. Pasen feliz día, nos vemos.